infierno. Piensan que eso no existe, que es una fábula nada más, que es una invención. Pero sin embargo el infierno es más real que nada. Y ha habido muchos testimonios acerca del infierno. Y este es uno de ellos. Un testimonio que viene ahí en la Biblia es Lázaro y el rico. Y viene ahí en Lucas 16-19. Y de esta manera vamos a empezar con la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, que es fiel y verdadera y digna de ser escuchada. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Saben que el infierno es un lugar de tormento. Allí el que llegue, sea espíritu humano, sea espíritu inmundo, es atormentado. Incluso el mismo diablo, si es atormentado cuando uno pelea esa buena batalla y es enviado a ese lugar, él también es atormentado. Todo espíritu inmundo que caiga al infierno es atormentado. Y sabe que las personas anhelan un trago de agua, esta persona anhelaba que le mojaran tantito la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque en el infierno está a mucha temperatura. Y aparte que el gusano que entra y sale, la llama que nunca se apaga, dice. Y aparte que son atormentados. ¿Sabe que en el infierno el tormento que le dan a las personas es por tiempos? ¿Y qué pasa? De que llegan, vienen, lo atormentan un rato y luego lo dejan. ¿Por qué? Porque se sigue quemando y el gusano sigue entrando y saliendo. Y lo vuelven a dejar otro rato y así sucesivamente por toda la eternidad. Y sabe que allí, como le digo, si uno, por eso es muy importante usted que está aprendiendo a hacer liberación, es muy importante que usted, cuando haga una administración y haga manifestación demoníaca, usted tiene que enviar a los espíritus inmundos al abismo, porque en el infierno para ellos es como si fuera una cárcel. Ese lugar van y los atormentan y cumplen su proceso y son sacados otra vez y siguen haciendo lo mismo. Pero más sin embargo, cuando uno los manda al abismo ya no salen. Ahí quedan en prisiones y ya no vuelven a salir nunca jamás hasta el día que van a ser juzgados, que van a ser lanzados al lago de fuego, juntamente con Satanás, la serpiente antigua. Y usted debe de aprender eso para que usted esté adiestrado, porque
imagínense, los echan a la misma, al infierno, y cumplen ese proceso y los sacan. Son atormentados, sí. Son golpeados, les echan muchas cosas, los queman. Pero ¿qué pasa? Que vuelven a salir y vuelven a lo mismo. Pero en el abismo no. Y el infierno es real. Esta persona dice que era atormentado. Y así le hacen. ¿Sabe que cuando la persona dice ahí la palabra, que cuando el mendigo murió, vinieron ángeles y se lo llevaron? Se llevaron su espíritu humano. O sea, no piense usted que se llevaron el cuerpo, no. Se llevaron el espíritu humano porque acuérdese que tiene que cumplir el proceso el cuerpo. El cuerpo tiene que ser echado a la tierra, tiene que ser sepultado. Y es cuando el cristiano duerme. Porque ahí se queda el cuerpo y el alma, quedan descansando. El espíritu se va a quien lo dio, pero el cuerpo y el alma quedan reposando para el cristiano. Para la persona inconversa no. Ahí se va cuerpo y alma y espíritu se van al infierno. Igual como dice ahí que vinieron los ángeles y se llevaron al mendigo, se llevaron su espíritu humano. Así cuando un inconverso muere, salen de la tierra 4 demonios y se llevan arrastrando, si no se quiere ir, el espíritu humano de la persona, porque son muy horrendos. Y cuando ve a esos demonios no se quieren ir. ¿Y qué pasa? Se los llevan arrastrando. ¿Sabe que hay un relato ahí en los Hechos de que dice que Satanás estaba disputando con el arcángel Miguel acerca del cuerpo de Moisés? Y eso es literal, por eso le digo que los demonios también vienen, así como los ángeles se llevan el espíritu humano del cristiano, porque ahí no dice la palabra, pero es simplemente el mendigo puede que esté orando, o puede que de repente se acercaba a una sinagoga o a un templo a orar. Porque nadie sin tener conocimiento va a entrar al reino de los cielos. El único que entró así fue el ladrón. ¿Por qué? Porque estaba ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo crucificado juntamente con Él. Y en ese momento se le dio la oportunidad porque Él se arrepintió. Y aquí es lo que pasó con el mendigo. Quizás él asistía a una sinagoga, quizás de vez en cuando hacía oración o por algo. Y aparte que ahí dice que él hacía banquetes día a día con esplendidez. O sea, no es todos los días. Era el día de su cumpleaños cuando él hacía ese banquete con esplendidez. O sea, cada año cuando él cumplía años de vida, él hacía esa fiesta. Y por eso el mendigo se acercaba a ese lugar a comer de lo que tiraban las personas quizás, o de lo que alcanzaba a agarrar de las obras. Ahí no da explicación, pero más sin embargo tuvo grande gozo porque él se gozó cuando llegó al cielo, al tercer cielo. ¿Sabe que una vez hice una administración y estaba muy fuerte la administración y había brujos, brujas, y eran de una sola familia y no querían soltar a la persona porque era brujería pasada desde la abuela. El único problema, y no problema, sino que la abuela ya había muerto y estaba en el infierno siendo procesada. Y aparte que habían entregado unos familiares porque querían hacer un rito, un rezo, un hechizo para entregar a una persona, y tenían que entregar 2 almas y esa mujer no se midió, entregó a su esposo y entregó a su hijo. Y ellos murieron. Y sabe que de repente estaba yo haciendo la oración de administración, estaba ministrando a la persona y se manifestó la abuelita. La abuelita desde el infierno, porque aquí dice que el rico estaba hablando con Lázaro, con el padre Abraham. Ellos hablan allá en Samuel. La bruja de Endor también habló con el profeta.
Y ellos hablan, ellos quieren hablar, y esta mujer me decía que si podía hacer algo para ella salir de ahí, porque estaba terriblemente atormentada, y luego en esa situación hablaban sus hijas, porque eran dos brujas, y hablaban también, y ella les decía, ya basta, ya no le hagan nada a esta familia, déjenlos en paz. Dice, estoy terriblemente atormentada y no quiero que ustedes vengan aquí. Y entonces yo le decía, mira, es que ellas le han hecho mucho mal a esta persona, y ella no le hace nada, además ni siquiera la saluda, porque ni piensa que están en el mundo, porque ni siquiera los conoce, y ellos están haciéndole muchas averías. Ahora le digo, ¿no te han dicho que, o no sabes tú, que entregaron al esposo de esta mujer y al hijo? Y supuestamente ahí estaba el esposo de la bruja y el hijo de la bruja. Y ella creo que se volvió, no sé qué pasó, el chiste es que le dije, que les preguntó, y yo nomás oí que dijo, sí nos entregaron. Y esta mujer había entregado a su familia para poder hacer ese hechizo para matar a la otra persona. Pero sin embargo me conocieron, y por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, les hizo oración y ella quedó libre. Y imagínese usted, la mujer, la abuelita, diciéndome, el espíritu humano desde el infierno me decía que la sacara de ahí. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo ese poder y autoridad. ¿Por qué? Porque solamente el que perdona se llama Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Y ella me decía que la sacara de ahí, que si podía hacer algo, que yo la sacara de ahí. Le digo, lo siento, yo no puedo hacer nada. Dice, porque aquí me estoy quemando. Pues es el pago que recibiste por todo lo malo que hiciste. Nunca te arrepentiste. Y luego les decía ahí a sus hijas, les decía que se arrepintieran, que no querían que estuvieran ahí, porque estaba siendo atormentada, y las otras personas también. Y ya no quise, porque la palabra dice que nosotros no tenemos que disertar con los muertos, no podemos estar hablando con los muertos. Y ya cuando terminó de decirme eso, y me decía, si puedes hacer algo, hazlo para que yo salga de aquí. Y yo le dije, lo siento, no puedo. Y en el nombre de Jesús te vas. Y se fue, porque pues, yo no podía seguir hablando con ella, porque ella estaba muerta. Y las otras personas, el yerno y el nieto, ya también estaban muertos, porque esos fueron entregados para poder matar a la otra persona, que no la mataron y que no le hicieron nada, para la gloria de Dios. Imagínese usted, y muchos no creen esto, muchos no creen de lo que está pasando en el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y cómo va a adquirir conocimiento si no leen la Biblia? Si no se resetean ustedes mismos a lo que está pasando ahorita en el mundo. ¿Sabe que a Satanás lo tenemos metido hasta en la sopa? Porque todos están consagrando la brujería, todos están consagrando a Satanás, todos están consagrando muchas cosas. Y el cristiano no cree. Es un tabú todavía para él, para nosotros. Sin embargo, ahí en la Biblia viene, desde los evangelios hasta Apocalipsis, viene todo eso. Y usted tiene que entender que tenemos que pelear esa buena batalla. Si a usted se le dio una espada es porque usted tiene que pelear. Usted tiene que defenderse. Y eso es lo que tiene que hacer. Satanás arremete contra el cristiano. ¿Por qué? Porque no se defiende. Todos estamos allá, todos así, todos asustados. ¿Sabe que antier hizo una liberación? Eran dos personas, y cuando vio que la persona se postró como perro, porque le di la orden al brujo que tenía que estar como perro amarrado, la persona se postró y se puso en cuatro patas, y luego de repente que voltea toda la cabeza casi hasta atrás, y la persona que estaba al lado, que también quería oración, salió casi corriendo porque se asustó. Imagínese usted. Y acá afuera le decía a la otra hermana, no, sí creo. Pero ya no se metió, ya no quiso que le hiciera oración.
Y son cosas que a veces uno se sorprende porque lo que está pasando en el mundo, sabe que nos está rebasando, el enemigo está ganando ventaja por nuestra incredulidad. Pensamos que los demonios nomás se quedaron en la Biblia, allá cuando venía nuestro Señor Jesucristo, y que de ahí ya se quedaron ahí, ya no pasó nada. Oh, mas sin embargo, sabe que al espíritu sordo y mudo lo he derrotado muchas veces. A legión, infinidad de veces lo he sacado. Al de flujo de sangre también lo he sacado. A todos esos demonios que vienen ahí en la Biblia, al Belcebú, que dice ahí que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, si yo, por Belcebú, príncipe de los demonios, echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echarán? ¿Qué pasó ahí? Les echó la maldición a sus hijos, porque ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa en la actualidad, porque muchos no creen, ese hombre está mal, ese hombre anda con el diablo, me han dicho falso profeta, me han dicho que soy ángel, que el ángel, el diablo se viste como ángel de luz, me han dicho un montón de cosas, imagínese usted, pero sin embargo yo me callo porque yo no puedo estar peleando con otro cristiano acerca de la palabra se tiene que cumplir, y yo nomás, la palabra de Dios dice, envía la venganza, yo daré el pago, Él va a dar la retribución, y eso quiero que entienda, dice la palabra, no toquéis a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. ¿Sabe cuántas veces, y no nomás a mí, a otras personas que hacen liberación, también nos han tratado mal? Porque hay mucha incredulidad acerca de esto, y no nomás por eso, sino porque se alborotan los demonios que las personas traen. Y nosotros no comprendemos a veces que tenemos que pelear esa buena batalla. Si se nos dio una armadura, que viene allá en Efesios 6, si se nos dio una lanza, si se nos dio jabalina, si se nos dio la onda, si se nos dio la espada, es porque usted es un guerrero, un soldado, y usted tiene que pelear. No amedrentarse. Sabe que hay personas que hasta salen corriendo, como este hombre, le digo, salió corriendo, salió despavorido, no aguantó la impresión, y afuera estaba todo asustado, porque los demonios hablan. Y yo le di la orden al grupo, vas a caminar como perro, y así caminó, se postró sus 4 patas y así caminó. ¿Por qué? Porque uno tiene la autoridad de Cristo. Y usted tiene autoridad de Cristo también. Nomás que usted no la ha tomado. Dice allá en 2 de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué está pasando ahorita en la actualidad? No hemos ejercitado nuestro dominio propio. Por eso muchos no quieren hacer o no quieren pelear esa buena batalla porque tienen miedo. No pueden ayunar porque su dominio propio no está ejercitado. No pueden leer mucho porque su dominio propio no está ejercitado. No pueden hacer muchas oraciones porque su dominio propio no está ejercitado. Y usted tiene que aprender a ejercitar su dominio propio. Es muy importante para que usted, cuando se enfrente al enemigo, no tenga por dónde decirle nada, porque el enemigo siempre quiere avergonzar a uno. Para que usted no sea avergonzado, por eso uno debe de estar orando, debe estar leyendo la Biblia, congregándose, ayunando, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hace unos días me preguntaron por una mujer, ¿por qué si tiene muchos problemas, ella es cristiana, y por qué no sana? ¿Por qué? Porque esta mujer lee la Biblia, sí lee la Biblia, hace oración, sí hace oración. Pero ¿qué pasa? No se congrega. Entonces, ¿cómo quiere protección de Dios si no cumple con todos los estatutos de parte de nuestro Dios? Tiene que cumplir todo. ¿Por qué? Porque es muy importante para que tenga cobertura de parte de Dios. De Jehová de los ejércitos
Eso es muy importante, cumplir con todo lo que se nos pide. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas y que usted pueda estar firme y pelear esa buena batalla, porque ¿sabe qué? El enemigo nomás lo va a dejar un rato, pero va a regresar y va a arremeter contra usted. Por eso es importante que usted pelee esa buena batalla, que se revista de esa armadura de Dios. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que resistir al día malo. Y dice la palabra, y acabando todavía esto, estar firmes. ¿Por qué? Porque el enemigo va a arremeter. ¿Qué le dijo a nuestro Señor? Allí en la palabra, cuando nuestro Señor lo sacó de donde lo tenía escondido, que estuvo 40 días y 40 noches, y cuando lo sacó y que el diablo se le apareció y se confrontaron entre ellos, él le dio los versículos muchos y a nuestro Señor se los dio completos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí en la Escritura? Que el diablo se le apartó por un tiempo. Así con nosotros, no creen que porque eso viene en la Biblia y se quedó, no. Esto está vigente. Así como usted tiene que resetear su celular, su computadora, para que esté vigente todos los datos que tiene ahí, usted también tiene que resetearse. Usted tiene que ponerse una nueva app para que tenga esa nueva capacitación. ¿Sabe que muchos le huyen a esto? No le entran porque tienen miedo. Siempre buscan el área administrativa. ¿Cuál es el área administrativa de parte de Dios? No, pues yo quiero ser pastor, yo quiero ser profeta, yo quiero ser maestro. Yo quiero ser cualquier cosa menos soldado guerrero. ¿Por qué? Porque tienen miedo, y no porque tengan miedo de enfrentar al enemigo, sino porque los espíritus inmundos que operan en ellos se alborotan y no los dejan. Eso es lo que pasa. Por eso usted debe estar adiestrado, debe aprender. Aquí siempre se le va a dar este tipo de información para que usted aprenda. ¿Sabe ahí los canales que tengo, las cuentas que tengo? Ahí viene todo esto. Y usted tiene que buscarlos para que usted pueda aprender. Esta es una información valiosa que muchos quisieran, pero ¿sabe qué? Muchos no creen. Muchos están distraídos. No, pues yo me leo la Biblia, hago oración, voy a la iglesia, no pasa nada. ¿Sabe que hace un tiempo que orar por una persona, por una mujer? Y una de las hijas me dijo, no, cuando mi mamá se endemonea, los demonios me dicen que no me pueden hacer nada porque yo tengo un don especial de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Esas personas que tienen un don especial de parte de Dios son las que más son atacadas. Y esta niña tenía 15 años y ya tenía un bebé. Tiene 15 años y ya vive con el marido, ya vive con el papá del niño. Y no la atacan los demonios, nomás imagínense. Eso es lo que dice ella. El enemigo ataca. El enemigo no quiere que te levantes si tienes algo especial de parte de Dios, si tienes un ministerio fuerte, peor tantito. Te quiere volar la cabeza porque él sabe que si te levantas le vas a causar problemas a su reino de porquería. Por eso hay muchas situaciones, como le dije, allá cuando le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. ¿Y sabe qué? Esa basura es la que le ayuda a los brujos aquí en toda la tierra. Es el encargado de todo lo que es brujería. Ese es Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabe cuántas veces me he enfrentado a esa basura? ¿Sabe cuántas veces lo he derrotado y se ha ido? Porque eso es un cobarde. Luego corre, se esconde. Y usted también lo puede hacer, no nomás yo, porque usted tiene poder y autoridad de parte de Cristo. Pero tiene que seguirse en la armadura, tiene que pelear esa buena batalla, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Leer la Biblia, orar sin cesar, porque así dice la palabra. Estar listos, firmes. ¿Por qué? Porque es muy importante. El enemigo está ganando ventaja.
y usted tiene que empezar a pelear. Y esto que viene en el relato de aquí de Lázaro y el rico es literal. Son cosas que pasaron en ese tiempo. No nomás se quedaron ahí. Eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Cuando una persona inconversa, escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando una persona muere sin Cristo, usted va a ver su rostro desencajado. Usted va a ver un rostro que tiene pavor, tiene miedo. ¿Por qué? Porque él cuando muere, su espíritu humano ve a los demonios. Y más si no se quiere ir, es arrastrado. Muchos piensan que la entrada del infierno está en la tierra. La entrada del infierno está en el segundo cielo. Por eso ellos hacen como que suben para el cielo y luego los avientan para que caigan en el infierno. Y son llevados, son arrastrados, son golpeados, son quemados. El gusano sale y entra, sale y entra. Imagínese usted. Y muchos no creen que el infierno existe. Sabe que el infierno nomás fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero más sin embargo, por nuestra incredulidad y por nuestra manera de vivir, muchos son arrojados a ese lugar, aunque sea cristiano. Aunque sea cristiano, usted tiene que estar convencido completamente de que ya compró ese boleto, de que ya esa salvación la tiene ganada. Y estar siempre limpio y sin mancha, sin arruga, que sus vestiduras estén limpias y resplandecientes. Porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad el boleto no lo has comprado. Sin santidad el boleto no lo has comprado. Tienes que santificarte todos los días para que tengas franca entrada al cielo. No vas a pasar de panzazo como algunos dicen, que van a pasar como en la escuela de panzazo. Ahí el Señor quiere la magnificencia. Tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto. Así tiene que llegar a usted. Dios les bendiga rica y abundantemente.